baja. Estamos formados por varios endocrinólogos pediatras de la localidad y del extranjero. Talla baja pues la queremos abordar porque es un tema de suma importancia. A veces lo vemos como algo fácil de abordar y de tratar, pero sabemos que la talla baja es hasta el 20-30% de la consulta del endocrinólogo pediatra. Es un factor de bienestar en los pacientes pediátricos. Puede ser desde una infección urinaria hasta una enfermedad, es como una neoplasia o algo más complicado. Entonces, que vamos a tocar un poquito este taller hablando desde el abordaje de una talla baja en consultorio y un poco más a fondo sobre el uso de hormona de crecimiento. Y para comenzar tenemos al doctor Alejandro de la Torre, endocrinólogo pediatra de Cook Children's Hospital de Fort Worth, Texas. El doctor tiene sus áreas de interés principales en enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y talla baja. Entonces nos está haciendo el favor y nos está engrandeciendo este taller de talla baja con su presencia. Entonces vamos a comenzar, doctor Alejandro, muchas gracias. Gracias por la introducción. Sí, entonces voy a empezar con hablar principalmente sobre talla baja y la evaluación de talla baja. Voy a hablar un poquito nomás de indicaciones para el uso de hormona de crecimiento, pero no voy a hablar en mucha detalle porque mis colegas van a hablar en más detalle después van a hablar sobre diferentes indicaciones para el uso de la hormona de crecimiento. Entonces, los objetivos: entender patrones normales del crecimiento en los niños, identificar los datos importantes en la evaluación de crecimiento, identificar causas posibles de la talla baja y identificar indicaciones para el uso de la hormona de crecimiento. Ahora, siempre tenemos que hablar sobre, casi todo en endocrinología es controlado por el hipotálamo hipofisario. Entonces, para la hormona de crecimiento hay señales inhibitorias y estimuladoras o estimulantes del hipotálamo. Entonces, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento es la señal estimulante y la somatostatina es la señal inhibitoria. Y el hipofisario es la glándula que secreta la hormona de crecimiento. Y la hormona de crecimiento tiene efectos en diferentes tejidos del cuerpo, incluyendo el hígado. Y en el hígado estimula la producción de los factores de crecimiento insulinoide y sus proteínas transportadoras. La hormona de crecimiento y estos factores de crecimiento tienen efectos en los huesos, donde ayudan a estimular el crecimiento en longitud de los huesos. También tiene otros efectos beneficiosos, incluyendo ayuda con la mineralización de los huesos. Es importante para la función cardíaca, para el metabolismo de los lípidos y para mantener una sensación de bienestar también. Entonces, el crecimiento en el niño, el crecimiento es longitudinal. El crecimiento longitudinal es un proceso continuo pero no lineal, y hay 3 fases postnatales: hay lactancia, infancia, pubertad. La lactancia es los primeros 2 años de crecimiento rápido. Después de eso, en la infancia hay crecimiento relativamente constante, y en general esto es entre los años 3, 4 hasta el inicio de pubertad. En general los niños crecen con una velocidad constante entre 5 a 6 centímetros por año, y en la pubertad o con el inicio de la pubertad tienen un crecimiento caracterizado por un estirón puberal. Ahora, el crecimiento longitudinal, la longitud promedia al nacer es 50 centímetros. En el primer año de vida crecen 25 centímetros. Entre 1 año y 2 años, 10 centímetros por año.
entre 2 y 4 años es 7,5 centímetros por año y después de eso es 5 a 6 centímetros por año hasta el inicio de pubertad. Y hay que saber las velocidades normales en diferentes etapas de la vida. Ahora, el peso también en general, cuando evaluamos un niño en endocrinología, prestamos más atención a la estatura que peso, pero también hay que prestar atención al peso también, porque si hay algún niño que no está ganando peso normalmente, eso puede afectar la velocidad de crecimiento de la estatura. Entonces el recién nacido gana 30 gramos por día en los primeros 3 meses de vida, niños ganan 20 gramos por día entre 3 y 6 meses y 10 gramos por vida entre 6 meses y 12 meses. Doblan su peso en 4 meses y triplican su peso en 1 año. Y después de eso, de 2-3 años de edad hasta pubertad, ganan 2 kilos por año. El perímetro cefálico, entonces la circunferencia de la cabeza, el promedio al nacer es 35 centímetros y aumenta 1 centímetro por mes en el primer año de vida, y la mayoría del crecimiento de la cabeza se completa a los 4 años de edad. Ahora, talla baja es algo que vemos comúnmente en nuestros consultorios y hay que saber que la definición es una definición estadística, ¿no? Solo porque un niño cae por debajo de lo normal o cae en la categoría que se considera talla baja no indica que hay problema, pero por lo menos si hay un niño que está por debajo el percentil 1,2, entonces hay que posiblemente investigar que si hay un problema más serio. Pero la definición de la talla baja es una estatura que se encuentra por debajo de 2 desviaciones estándar por una edad y un sexo en comparación con la media de la población de referencia. En la evaluación de talla baja, como en cualquier evaluación médica, hay que obtener historia clínica, hacer un examen físico completo y hay estudios complementarios también bien importantes. Entonces, en la historia clínica no hay que olvidarse de obtener los datos de nacimiento, la longitud, peso y tamaño de la cabeza al nacer. También hay que ver si el niño al nacer, si era pequeño para la edad gestacional o no, si había problemas durante el embarazo, el parto. Hay que hacer una historia familiar también, entonces ver si hay consanguinidad en los padres, talla de los padres, vamos a hablar de esto porque hay que calcular la talla diana, antecedentes familiares, también es importante ver qué medicamentos están tomando los niños o históricamente los medicamentos que han necesitado. Por ejemplo, los esteroides pueden afectar la velocidad de crecimiento y también la nutrición del paciente, adaptación social y psicológica también. Ahora, la talla diana o la talla media parental es bien importante porque un niño en general no va a crecer más alto que su talla genética, entonces, pero hay que calcular este número. Y al calcular este número, no solamente es un número, es más un rango. Entonces, cuando calculas este número para ser normal para la familia, un niño puede ser más o menos de 10 centímetros o 4 pulgadas. Entonces, eso es importante, es ver el rango normal para la familia. Entonces, ustedes pueden ver las calculaciones de esta talla media parental para cada sexo. Y para mí, después de la visita inicial, hay 2 cosas importantes. Número 1, porque siempre creo que la pregunta para todos, la pregunta que preocupa más a los padres y también a los pediatras generales es: 1, ¿está creciendo bien? Pero 2, ¿este niño necesita hormona de crecimiento o no? Pero para ayudar en determinar eso, para mí hay 2 cosas importantes. Número 1 es, después de la visita inicial, cómo está creciendo el niño, la velocidad de crecimiento. Y número 2,
Cada vez que hacemos predicciones de su talla final, es normal o no para la familia. Si el niño está creciendo bien con una velocidad normal y cada vez que hacemos las predicciones, si es normal para la familia, el niño está bien, ¿no? No hay que hacer más estudios en general y no necesitan hormona de crecimiento. Pero en el examen físico, entonces es importante, entonces longitud, hay que obtener los datos antropométricos, presión arterial, frecuencia cardíaca, hay que buscar signos de dismorfología, hay que también buscar signos para hipopituitarismo como hipoplasia mediofacial, tamaño del pene en los hombres, también signos de privación emocional, abuso o negligencia es importante, pero que hay que hacer examen completo. Ahora, estas son algunas de las gráficas que usamos y en general nos ayuda a usar gráficas que no solamente tienen las percentiles, pero también, que indican, aquí indican las desviaciones estándar. Eso nos ayuda en la evaluación de estas niñas, de estos niños y niñas. Pero aquí abajo es el peso, la estatura y también aquí puedes ver el percentil de la velocidad de crecimiento también. Estudios complementarios, muchas veces inicialmente, yo creo que todos obtenemos casi los mismos estudios iniciales, pero hay que ver, para las hormonas es importante chequear la función de la glándula de los tiroides, los factores de crecimiento insulinoides, sus transportadoras, proteínas. También en las niñas es importante obtener un cariotipo. En general se recomienda en cada niña para obtener un cariotipo para excluir el síndrome de Turner. Muchas veces las niñas tienen rasgos físicos del síndrome de Turner, pero hay muchas niñas también que no tienen estos rasgos, entonces es importante obtener el cariotipo en cada niña. Para los estudios de imagen, inicialmente obtenemos la edad ósea, entonces esa es la radiografía de la mano y la muñeca izquierdas. Esto no es para ver el tamaño de los huesos, pero más para ver la maduración. Y cada vez que obtenemos la radiografía o obtenemos la edad ósea, podemos ver la edad de los huesos y podemos ver la estatura cuando hicieron la edad ósea y podemos hacer predicciones finales para los niños y ver si caen en el rango normal para la familia. Inicialmente no hacemos la resonancia magnética de la glándula pituitaria, pero si con tiempo parece que el niño no está creciendo bien o si hay problemas con la función de la glándula pituitaria, muchas veces hacemos resonancia magnética con atención especial a la glándula pituitaria. Ahora también el estudio principal para documentar si un niño tiene deficiencia de la hormona de crecimiento se llama prueba de estimulación de la hormona de crecimiento. Y en general no chequeamos esta prueba inicialmente, pero sí con tiempo el niño no está creciendo bien, sino cuando hacemos las predicciones, si no es normal para la familia, o también algunas veces inicialmente lo hacemos si hay algo preocupante en los estudios. Ahora, la prueba de estimulación, hay diferentes protocolos, pero hay que usar 2 medicamentos para confirmar deficiencia de la hormona de crecimiento. Y esta es una lista de diferentes medicamentos. Damos estos medicamentos en general vía infusión intravenosa y después de dar el medicamento medimos los niveles de la hormona de crecimiento. Y esto es una forma para ver si el niño tiene deficiencia de la hormona de crecimiento. En mi consultorio, los medicamentos que usamos con más frecuencia son la arginina y la insulina.
Ahora, clasificación de la talla baja, hay que siempre saber los variantes normales también. Y los dos variantes más comunes es talla baja familiar, entonces los padres son no muy altos, los niños no van a ser muy altos. Entonces, para mí, si un niño está creciendo normalmente con tiempo, con una velocidad normal, y cada vez que hago la predicción de talla final, si es normal para la familia, les digo a los padres que todo esté bien, no hay que preocuparse. El retraso constitucional del crecimiento es algo común que vemos en las clínicas. Esto es un variante normal del crecimiento y el desarrollo, donde la maduración interna del niño o niña es más lento que el tiempo cronológico, ¿no? Entonces, muchas veces estos niños crecen normalmente, pero con una velocidad normal, pero tienen un inicio de desarrollo puberal tardío. Ahora, variantes patológicas, hay diferentes categorías, hay crecimiento armónica y disarmónica. No voy a hablar mucho de disarmónica, pero esto incluyendo en esta categoría son las displasias esqueléticas y raquitismo. Y en el crecimiento armónica hay factores prenatales y postnatales. En los factores postnatales hay las enfermedades endocrinas, malnutrición, enfermedades crónicas y de origen psicosocial también. Ahora, voy a hacer una transición a hablar de las indicaciones del uso de hormona de crecimiento. No voy a hablar en mucho detalle porque las pláticas subsiguientes van a hablar en más detalle, pero estas son las indicaciones para el uso de hormona de crecimiento. Entonces, deficiencia de la hormona de crecimiento, insuficiencia renal crónica, síndrome de Turner-Noonan, síndrome de Prader-Willi, pequeño para la edad gestacional y la talla baja idiopática. Esta es una tabla que muestra los años que la hormona de crecimiento fue aprobada para las diferentes indicaciones. Ahora, el déficit de hormona de crecimiento, hay deficiencia idiopática, esto es donde el niño no está produciendo bien la hormona de crecimiento, pero no se sabe por qué. Cuando haces, por ejemplo, la resonancia magnética, la anatomía del hipotálamo y el hipofisario, todo es normal. Muchas veces hay niños que tienen deficiencia inicialmente, pero después de la pubertad, cuando terminan de crecer, paramos la hormona de crecimiento y muchas veces hacemos la prueba de estimulación de nuevo y pasan el examen después y no requieren el medicamento de adulto. También hay deficiencias adquiridas y deficiencias genéticas congénitas. Estas deficiencias en general son permanentes y muchas veces niños necesitan la hormona de crecimiento no solamente para crecer, pero también ahora estamos dando hormona de crecimiento más para adultos también, porque como dije antes, la hormona de crecimiento tiene otros efectos beneficiosos. Ahora, aquí están algunas causas de la deficiencia de hormona de crecimiento, trauma, infecciones, tumores, posterior a irradiación craneal, quimioterapia, y hay problemas congénitas y genéticas también. Ahora, el tratamiento fue aprobado en 1985 y la meta de empezar la hormona de crecimiento es para restaurar el ritmo de crecimiento y para ayudar al paciente a llegar al rango normal para su talla, al rango normal para la familia para su talla final. Ahora, estos son algunos de los criterios de inclusión para el uso de la hormona de crecimiento. Aquí no voy a hablar mucho de esto. La insuficiencia renal crónica fue aprobada en
hormona de crecimiento fue aprobada para esta indicación en 1993 y en el momento del diagnóstico de insuficiencia renal crónica, 30-60% de los niños presentan con una talla por debajo de menos 2 desviaciones estándar. Estos niños también tienen deficiencias proteicas, energéticas, acidosis, alteraciones hidroelectrolíticas y osteodistrofia renal. Entonces tienen muchas razones por qué no están creciendo bien. En el síndrome de Turner es algo que vemos comúnmente en nuestros consultorios de endocrinología. Es la alteración cromosómica más frecuente en el sexo femenino. Hay monosomía parcial o total del cromosoma X y también se puede presentar con mosaicismos también y se caracteriza por talla baja, disgenesia gonadal. Entonces estas niñas también necesitan, muchas veces necesitan ayuda en la adolescencia para iniciar y completar el desarrollo puberal. Y también tienen fenotipo característico, comúnmente tienen malformaciones cardíacas como coartación aórtica, válvula aórtica bicúspide. Okay. Y esta es una foto, de una niña con el síndrome de Turner, pero esta es una foto popular. Ahora, el síndrome de Turner, la talla final en las niñas con síndrome de Turner es 20 a 22 centímetros menos que la población general. Con tratamiento de hormona de crecimiento mejoran la talla final unos 7 a 10 centímetros y se recomienda en general empezar a los 2 a 4 años de edad. Ahora, niños pequeños para la edad gestacional, entonces la definición de un niño pequeño para la edad gestacional es el recién nacido con un peso y una longitud por debajo de menos 2 desviaciones estándar de la media de la población de referencia de la misma edad gestacional y sexo. 80-90% de estos niños que son pequeños para la edad gestacional tienen un crecimiento compensador en los primeros meses de vida y llegan a su carril de crecimiento genéticamente determinado los 1 a 2 años de vida. Pero en los 10 a 20% de los niños que no tienen suficiente crecimiento compensador, es recomendable empezar hormona de crecimiento y estos niños no necesitan una prueba de estimulación para empezar el medicamento. Y estas son algunas de las indicaciones. Talla baja idiopática, estos son los niños con talla baja. Entonces, niños que por alguna razón no están creciendo con una velocidad normal. Y cuando haces las predicciones de talla final no es normal para la talla familiar o su potencial genética, pero no puedes encontrar una razón. Entonces cuando haces los estudios como los laboratorios, las imágenes, todo sale normal, también pasan su prueba de estimulación. Y anteriormente, no sé cómo es aquí en México, pero en Estados Unidos anteriormente era bien fácil obtener aprobación para la hormona de crecimiento para estos niños, pero en los últimos 2-3 años es bien difícil porque las aseguranzas no quieren pagar. Entonces, para ellos, si un niño pasa todos sus estudios, no van a pagar y es algo bien costoso. En Estados Unidos, la hormona de crecimiento, el producto más barato es $20 por miligramo y esto para un año puede llegar hasta $10,000 a $20,000 por año, que es mucho y la mayoría de nuestras familias no pueden pagar. Pero anteriormente, como dije, era fácil aprobar hormona de crecimiento. Solo porque empiezas la hormona de crecimiento no necesariamente va a ayudar, pero muchas veces damos por lo menos un año para ver si ayuda con un crecimiento compensador. Okay. Entonces fue aprobado en 2003 y estudios han demostrado incrementos de talla entre 3 y 7 centímetros. Okay. Y estos son algunos otros medicamentos que damos. No voy a hablar mucho de estos medicamentos, pero por ejemplo en los niños, especialmente los varones que tienen
desarrollo puberal tardío. Algunas veces damos un curso de testosterona como por 4 a 6 meses para ayudar a iniciar pubertad, y entonces después de eso tienen un estirón puberal. También se puede usar algunas veces análogos de la hormona liberadora de gonadotropinas en combinación con hormona de crecimiento. Estos para ayudar a enlentecer la maduración de la edad ósea. Y en algunos, especialmente los varones, algunas veces usamos los inhibidores de la aromatasa. No siempre ayuda, pero usamos cuando un varón está progresando rápidamente en pubertad. Nuestra meta es tratar de enlentecer la maduración de la edad ósea. Y en algunos ayuda un poquito, entonces quieres extender el tiempo que están creciendo. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta para el doctor Alejandro de la Torre? La pregunta es, ¿por cuánto tiempo se puede dar la hormona de crecimiento? Entonces, para cualquier paciente que empezamos hormona de crecimiento, se puede continuar hasta que terminen de crecer, y muchas veces depende de la edad ósea. Entonces, en general para las niñas, no sé qué hacen aquí en México, pero nosotros continuamos hasta como una edad ósea entre 13 y 14 años. En los varones continuamos hormona de crecimiento hasta una edad ósea de 14, 15 años. Entonces, para una niña con síndrome de Turner, si la hormona la está ayudando a crecer y no está teniendo efectos secundarios, efectos negativos secundarios, se puede continuar hasta una edad ósea de 13 a 14 años. Y después de eso no necesitan la hormona de crecimiento. Y para empezar hormona de crecimiento para estas niñas no se necesita una prueba de estimulación. El Noonan también, sí, es lo mismo. No es correcto, pero muchos dicen que Noonan syndrome es el síndrome de Turner para hombres, pero tienen diferentes características, pero sí. Creo que yo nunca he tratado un niño con Noonan, con hormona de crecimiento, pero mis colegas han tratado, sí. Pero el concepto es lo mismo. Eso no estoy seguro para Noonan, eso tendría que investigar, pero... Yo lo voy a aprovechar y yo sí tengo una pregunta. Hablamos de análogos de GnRH como otros tratamientos que se pueden asociar con hormona de crecimiento, entre comillas. Hemos visto, bueno, esto apenas está comenzando, hay grupos que lo apoyan, hay grupos que no. Habitualmente ese tratamiento se usa mucho para pubertad precoz. En la experiencia que tienen ustedes para este tipo de indicaciones de talla, ¿qué dosis utilizan? De hormona de crecimiento. De análogo de GnRH, llámese Pamorerin, Leukerin, etcétera. Entonces nosotros tenemos en general, hay dos productos. Uno es el Histrelina. Ustedes usan Histrelina, entonces un implante que se puede poner por debajo del brazo, y se cambia una vez al año, y eso es excelente. Entonces hay que hacer referencia a un cirujano y cada año lo cambian, ¿no? No sé cuál es la dosis de eso. Y para la leoprorelina, esa es la otra, ¿no? Eso es el otro producto que usamos, y hay una forma del medicamento que es un depot, ¿no? Como entonces dura mucho tiempo, entonces damos cada 3 meses, y nosotros siempre usamos el 30 miligramos cada 3 meses, que es harto también, pero también de los dos para suprimir pubertad o desarrollo puberal. La
Istrelina, no he tenido ningún paciente que no respondió bien a ese medicamento, pero ya he tenido como 2 o 3 niñas que no han respondido bien a la leoprorelina y no sé por qué es, no sé si hay algo diferente en el medicamento o también muchas veces son factores del paciente y de la familia porque se tiene que recibir cada 3 meses, ¿no? Entonces si reciben tarde, posiblemente hay periodos de tiempo donde la pubertad empieza de nuevo antes de recibir la inyección. Pero esas son las dosis que usamos. Pues bueno, muchas gracias, doctor Alejandro. ¿Alguna otra pregunta? A veces nos tomamos con los padres difíciles que tienen talla baja familiar y que quieren que sus hijos estén un poco más por arriba de la talla de ellos, ¿no? Aquí en estos casos, ¿hay alguna indicación realmente? ¿Se puede aplicar? ¿No se usa? ¿Nadie lo hace? Siempre se puede aplicar, ¿no? Si quieres recetar edad se puede, ¿no? Pero los estudios muestran que en general con la hormona de crecimiento en un niño que es normal no puede superar mucho lo que tienen en los genes, ¿no? Y en Estados Unidos realmente no usamos para esa indicación, pero tenemos muchos padres que se preocupan y es normal preocuparse, ¿no? Quieren que sean más altos, pero para mis familias les digo nomás que si están creciendo normalmente y su talla genética final o su talla final es normal para su potencial genética, entonces no hay indicación porque no podemos superar mucho más de lo que tienen en los genes, ¿no? Y también, yo no he hablado de esto, pero creo que alguien más va a hablar sobre esto, pero hormona de crecimiento en general es bien tolerado, pero hay efectos secundarios negativos también posibles, entonces si una persona no necesita, ¿por qué? ¿No? Pero también para nuestras familias en Estados Unidos es muy costoso, ¿no? Y las aseguranzas no van a cubrir. Eso también, usamos esa razón también. La aseguranza no va a cubrir este medicamento. No hay indicación. Gracias. Bueno, pues muchas gracias al doctor Alejandro J. de la Torre por habernos acompañado en esta ocasión. Vamos a continuar con la doctora Leonor Hinojosa Maya, endocrinóloga pediatra egresada del Hospital Universitario y del Hospital Infantil de México, profesora de endocrinología pediátrica del Hospital Universitario, coordinadora de los campamentos de niños con diabetes del Estado y con su práctica privada en el Hospital Cristus Mugarza de la Conchita. Gracias, Leonor. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar esta pequeña plática y vamos a empezar ahora sí también con el taller de las gráficas de crecimiento. Primero vamos a hablar un poquito de lo que debemos de hacer cuando nos enfrentamos a un paciente que acude a nuestra consulta de pediatría con talla baja. Primero, ¿qué es un paciente con talla baja? Tenemos 3 definiciones de talla baja, que es un paciente que tiene una talla menor a la percentil 3 para edad y para sexo, según las gráficas ya sea de la OMS o de la CDC. Un paciente que va creciendo 2 desviaciones estándar abajo de su carril familiar o 4 centímetros abajo de su carril familiar y una velocidad de crecimiento menor a la percentil 25 para la edad y para el sexo. También hay tablas para velocidad de crecimiento donde podemos graficarlo. Cuando nos enfrentamos a un paciente así en la consulta, tenemos que hacer una buena historia clínica, como mencionó ahorita el doctor, y hacer un buen examen físico. El examen físico comprende una parte muy importante que es la somatometría. Tenemos que empezar tomando signos vitales, tenemos que obviamente medir y pesar al paciente, sacar su índice de masa corporal, medir su perímetro cefálico, sacar la talla blanco familiar, medir a los padres para sacar la talla blanco familiar, medir los segmentos corporales y medir la circunferencia de la cintura y de la cadera. Vamos a empezar con lo más importante para este motivo de consulta, que es la talla. ¿Cómo se debe de medir la talla?
La talla se debe de medir usando un estadímetro, de preferencia un estadímetro de pared que esté bien calibrado, y el paciente tiene que estar en la posición correcta. Si ustedes se fijan en la gráfica, el sujeto que estamos midiendo en este dibujo está apoyado en 4 puntos, en los talones, en la cadera, en la espalda y en la cabeza, y tiene que estar en una posición determinada que ahorita les voy a explicar. De preferencia, si son mujeres u hombres con cabello largo, que tengan el cabello suelto para que se puedan pegar bien a la pared. El paciente tiene que estar descalzo con la menor cantidad de ropa posible para que esto no interfiera con la medición, y la cabeza en el plano de Frankfurt, que es un plano entre la comisura del ojo y el nacimiento de la oreja. Aquí estamos viendo un acercamiento en el que podemos observar el plano de Frankfurt, que es una línea horizontal entre la comisura de los ojos y el nacimiento de la oreja. El paciente tiene que estar con una adecuada posición de la cabeza. La escuadra tiene que estar en la parte más alta de la cabeza, y como había dicho, las mujeres con el cabello suelto, no debe de traer colas o alguna cosa. Cuando estamos midiendo al paciente, de preferencia se debe de medir con 2 personas. Se pueden apoyar o nos podemos apoyar con los padres del paciente, o si el paciente coopera, pues puede ser una sola persona. Se recomienda que con una mano detengamos el mentón del paciente entre los dedos índice y pulgar, y con la otra mano bajemos la escuadra del estadímetro y así realicemos la medición. Si se fijan, en la parte de la izquierda está el paciente con sus 4 puntos bien fijos. Le están deteniendo el mentón con las 2 manos, con los 2 dedos, y con la otra mano están bajando la escuadra. Del lado izquierdo, el paciente no está fijo, tiene los pies separados y no le están deteniendo la cabeza, entonces es una medición incorrecta. Además de la talla y el peso, tenemos que medir los segmentos corporales para saber si es una talla baja armónica o disarmónica. Los segmentos más importantes que debemos de medir es el segmento inferior. El segmento inferior es la letra B, que ustedes pueden ver, que se mide desde la sínfisis del pubis hasta el piso, y se mide con el paciente en la misma posición con el que medimos la talla, pegado a la pared, con los pies juntos y hasta el suelo. El segmento superior no necesariamente se mide, se le resta a la talla se le resta el segmento inferior y ya tienes el resultado del segmento superior. Y la brazada, que es el paciente en la misma posición con los brazos extendidos de dedo medio y pegado a la pared. En la exploración física tenemos que ver varios rasgos que puede tener el paciente que nos pueden dar alguna pista del diagnóstico o del problema que tiene el paciente por el cual acude por talla baja. Por ejemplo, si tenemos un paciente como la de la fotografía, que tiene la frente prominente, que tiene las escleras azules, alteraciones oculares, baja implantación de los pabellones auriculares, el puente nasal ancho o aplanado o elevado, un paladar ojival o un paladar hendido, el cuello alado o un bajo desarrollo de la mandíbula, pues nos puede dar algunas pistas, por ejemplo, de trastornos de la línea media, síndrome Turner o algún síndrome genético. Es importante que cuando valoremos a un paciente con talla baja lo veamos estando nosotros sentados y el paciente de pie frente a nosotros a una distancia corta para que podamos encontrar todas estas dismorfias. En el tórax vamos a buscar la presencia de soplos, por ejemplo, síndrome Turner, síndrome Noonan, que cursan también con cardiopatías, pacientes que tienen teletelia, que tienen pectum excavatum, que son defectos de la línea media, la presencia de nevos y el Tanner mamario en las niñas. En el abdomen podemos encontrar presencia de cicatrices, estrías, obesidad central, hernias, y podemos revisar en genitales el Tanner púbico, el tamaño del pene en los hombres, etc. Y en extremidades podemos encontrar algunas malformaciones, por ejemplo, la malformación de Madelung, que es un acortamiento del radio con una triangulación del carpo.
que este se ve en pacientes que tienen mutaciones del gen CHOX. También acortamiento del cuarto o quinto dedo que se puede ver en pacientes con hipocondroplasias, o cúbito valgo que se puede ver en las pacientes que tienen síndrome de Turner. Y ahora sí ya llegamos al punto de que vamos a revisar las gráficas de crecimiento. ¿Qué podemos valorar o evaluar con la ayuda de estas gráficas de crecimiento? Podemos graficar la talla y podemos graficar la edad ósea, podemos graficar el peso en la parte de abajo y podemos graficar también la talla blanco familiar. Lo que hacemos es, en la parte derecha ponemos la talla blanco familiar del paciente en cuestión y podemos saber en qué percentila debe de ir creciendo el paciente según su carril genético. Este es un ejemplo. Tenemos una paciente femenina de 6 años que pesa 20 kilos y mide 115 centímetros, que acude con nosotros para ver si está bien o no de estatura. Nosotros sacamos la talla blanco familiar con el peso con las tallas de los padres, menos 13 entre 2, y sacamos que tiene una talla blanco familiar de 165 centímetros y tiene una edad ósea de 5 años con 6 meses. Entonces, lo primero que hacemos es graficamos la talla blanco familiar. Si se fijan, la línea está en el 165 centímetros, entonces su carril familiar es la percentil 50. Después vamos a graficar la estatura, que mide 115 centímetros, vemos 6 años y lo graficamos en 115 centímetros y ahí ponemos el punto o la estrellita o lo que quieran para marcar la estatura. Y ponemos la edad ósea en 5 años y 6 meses, que si se fijan está un poco atrás, pero está todavía dentro de lo normal para su edad. Muy bien. También existen gráficas especiales. Hay gráficas especiales para niños con síndrome de Down, hay gráficas especiales para niñas con síndrome de Turner y hay gráficas especiales también para acondroplasia, para síndrome de Williams, etc. No, casi cualquier síndrome genético pueden encontrar en internet las gráficas de talla de ese síndrome en específico. ¿Okay? Ahora sí, vamos a empezar. Yo les voy a presentar un caso clínico y ustedes van a ir graficando al paciente y vamos a revisarlo con la presentación. Van a estar el doctor Oscar Flores Caloca, la doctora Eloísa Saavedra y el doctor Héctor Arriaga pasando por los pasillos para ayudarlos si es que tienen alguna duda. Empezamos con este ejemplo. Es un paciente masculino de 6 años y 6 meses que la madre que acude a la consulta por talla baja. La madre refiere que empezó a quedarse bajito a los 2 años de edad. Es un paciente que tiene buena alimentación, juega fútbol 4 días a la semana, duerme temprano, niega antecedentes heredofamiliares o antecedentes personales patológicos. Y en antecedentes familiares su mamá tuvo su menarca a los 11 años y el papá tuvo su desarrollo sexual normal. Esta es su somatometría. Su mamá mide 151 centímetros y su papá mide 162 centímetros. Pesa 17 kilos, mide 101 centímetros y su índice de masa corporal es de 16.7. Tiene una edad ósea de 6 años y tiene exámenes generales normales. Es un paciente de 6 años, les recuerdo. 6 años y 6 meses. ¿Cómo? Es la talla de los padres, se suman,
Si es hombre se suma 13 y si es mujer se resta 13 y eso se divide entre 2. Bueno, vamos a ver cómo quedó. La talla blanco familiar de este paciente es 163 más menos 4 centímetros. Entonces, graficamos aquí la talla blanco familiar en esta parte, que es 163 centímetros entre 160 y 165. El paciente mide 101 centímetros, entonces aquí está 100, 101, un poquito arriba. Y su edad ósea está en 6 años, que es el cuadrito que está aquí al lado. ¿De acuerdo? Este mismo paciente nos vuelve a visitar 6 meses después para ver la velocidad de crecimiento. En este momento el paciente ya tiene 7 años, pesa 17 kilos con 800 gramos, mide 105 centímetros y creció 4 centímetros en 6 meses. Eso nos da una velocidad de crecimiento de 8 centímetros por año. ¿Ok? Si se fijan, este paciente va creciendo sobre su carril familiar. Va creciendo, sí, abajo de la percentil 5, pero dentro de su carril familiar. Entonces, el diagnóstico de este paciente es una talla baja familiar. ¿De acuerdo? Este fue el primer caso clínico. Vamos a ver otro diferente. Esta es una niña de 8 años de edad, de 8 años y 6 meses, que su motivo de consulta también fue talla baja. La madre dice que se empezó a quedar bajita a los 3 años de edad cuando notó esto cuando entró al kinder. Tiene buenos hábitos de alimentación, de ejercicio y de sueño. Niega haber tenido antecedentes heredofamiliares y su mamá tuvo su menarca a los 14 años y 6 meses. Su papá se desarrolló normal. ¿De acuerdo? Esta es su somatometría. La mamá mide 1,69, el papá mide 1,85, pesa 22 kilos y mide 120.5 centímetros. Tiene una edad ósea de 6 años, 6 meses. La paciente tiene 8 años y 6 meses. Listo. Su talla blanco familiar es 1,70.5. Y ustedes pueden ver aquí 1,70, la talla blanco familiar. Su carril familiar está entre la percentil 75 y 85. Su estatura es de 120 centímetros, entonces estamos abajo de su carril familiar. Sin embargo, como su edad ósea es de 6 años y 6 meses, graficamos como si tuviera 6 años y 6 meses los 120 centímetros, y es este cuadrito de aquí.
Si se fijan, va creciendo entre la percentil 50 y la 75. O sea, está dentro de los 4 centímetros permitidos de su carril familiar. ¿De acuerdo? Se cita a esta paciente 6 meses después y a los 6 meses la paciente creció a una velocidad de 6.6 centímetros por año, que es normal para una niña de esta edad. Entonces tenemos una niña que está creciendo abajo de su carril familiar, pero con la edad ósea atrasada y tiene buena velocidad de crecimiento, con antecedente de que su mamá tuvo una menarca tardía. Y esto es lo que hacen estos pacientes. Durante la pubertad se acomodan en su carril familiar y este es un retraso constitucional, una variante de la normalidad también. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver, estas dos fueron variantes de la normalidad, ahora vamos a ver patologías. Esta es una niña de 5 años y 3 meses con talla baja. La madre refiere que empezó a quedarse chaparrita desde que nació. Cuando nació pesó 2,400 y midió 49 centímetros. Es un paciente remilgoso que no come bien, que la tienen que perseguir para que coma. Y tiene algunos rasgos dismórficos que ya le habían mencionado previamente, pero todavía no le han dado un diagnóstico. La mamá tuvo su menarca a los 11 años y el papá tuvo un desarrollo normal. Esta es la paciente. Si ustedes se fijan, la paciente tiene la frente prominente y tiene la mandíbula un poco pequeña, tiene como una facies triangular. Esta es su somatometría. La mamá mide 162 centímetros, el papá 173 y la paciente pesa 13 kilos, mide 95 centímetros y tiene una edad ósea de 4 años. La paciente tiene 5 años con 3 meses. Bueno, continuando con el caso clínico, la talla blanco familiar es 1,61. Aquí está graficada, 1,61. Mide 95 centímetros y su edad ósea está en 4 años. La paciente se midió 6 meses después y solamente creció 2.4 centímetros por año. Aquí están viendo que no sigue la curva como debe ser, sino se va más horizontal. Esto es una detención del crecimiento. Y por el síndrome dismórfico se comenta con genética. Bueno, se le toman exámenes generales que encontramos una acidosis metabólica y pH urinario alto. Y se hace un diagnóstico de un síndrome de Silver-Russell con acidosis tubular renal. Muy bien. Otro caso, este es un paciente masculino de 8 años que tiene talla baja y obesidad. La madre del paciente refiere que el primer año de vida el paciente tuvo peso bajo e hipotonía, que batallaba mucho para ganar peso, pero a partir del segundo año de vida comenzó a subir de peso rápidamente y empezó a notar que se quedó bajito a los 3 años de edad. Pesó 3,200 al nacer con 49 centímetros
y ha tenido varios intentos de ponerlo a dieta y no ha logrado bajar de peso. Es un paciente que tiene varios rasgos dismórficos, tiene acantosis nigricans y tiene estrías en el abdomen. Y su mamá tuvo una menarca a los 12 años y el papá se desarrolló normal. Este es el paciente. Si ustedes se fijan, tiene los ojos como almendrados, tiene su boquita en carpa. Y aquí está la somatometría del paciente. Mide la mamá 154 centímetros, el papá 158 centímetros y el paciente pesa 45 kilos y mide 112 centímetros y tiene una edad ósea de 8 años. Bueno, la talla blanco familiar es de 167 centímetros, que está aquí apuntada. Y si se fijan, el paciente tiene talla baja, la edad ósea es igual a la cronológica, entonces es aquí mismo. Y es un paciente que tiene obesidad y a pesar de estar obeso, tiene talla baja. Casi siempre las obesidades exógenas cursan con talla alta, no con talla baja. Cuando vemos un paciente con obesidad y con talla baja, tenemos que sospechar una obesidad endógena. Y una de las principales causas de obesidad con talla baja y este síndrome dismórfico es el síndrome de Prader-Willi. Bueno, otro caso clínico, tenemos un paciente de 6 años con talla baja que comenzó a quedarse bajito a los 2 años de edad, pesó 2,900 al nacer, midió 51 centímetros, es remilgoso pero come con buen apetito y la mamá tuvo su menarca a los 13 años y el papá se desarrolló normal. Este es el paciente. Si ustedes se fijan, el paciente tiene una frente prominente. No se alcanza a ver muy bien, pero tiene las escleras azules y tiene el puente nasal un poco aplanado. La mamá mide 155 centímetros y el papá mide 160 centímetros. Pesa 12 kilos, mide 85 centímetros y tiene un índice de masa corporal de 16.6 y una edad ósea de 3 años. El paciente tiene 6 años de edad. Su talla blanco familiar es 164 centímetros, que está graficado aquí. Su talla de 85 centímetros está muy por debajo de su talla blanco familiar y la edad ósea, a pesar de estar atrasada, está muy atrasada y aparte está también abajo del carril familiar. Este paciente se cita en 6 meses y solamente creció 1 centímetro, que nos da una velocidad de 2 centímetros por año, entonces creció muy poco. A este paciente se le tomaron exámenes generales, tiene una IGF-1 baja y se le hace una prueba con doble estimulación, se le hace con clonidina y con insulina y en ninguno de los dos reporta de aumento de la hormona de crecimiento. Entonces esto es una deficiencia de hormona de crecimiento.
Este es un patrón de crecimiento, es un ejemplo de un paciente que tuvo una cirugía por un craneofaringioma aquí y fue cuando empezó a detenerse el crecimiento. Entonces se nota muy bien el momento en el que ocurrió el problema. Un paciente masculino de 12 años con talla baja que empezó a quedarse chaparrito a los 7 años de edad. Refiere también que tiene problemas en la escuela y necesita ir con un maestro de apoyo. Refiere aumento de peso, pero no de estatura en todo este tiempo. Y a la exploración física se puede encontrar piel seca, edema de miembros inferiores, Tanner 1, o sea, todavía no ha presentado su desarrollo puberal. Y esta es su somatometría. La talla de la mamá 155 centímetros, el papá 160 centímetros. El paciente pesa 40 kilos y mide 122 centímetros y tiene una edad ósea de 7 años. El paciente tiene 12 años. Su talla blanco familiar es 1,64 centímetros, que aquí está. Y aquí está su talla, 122 centímetros. Y si se fijan, a pesar de que tiene talla baja, el peso está dentro de las percentilas normales, que coincide con lo que dice la mamá, que ha estado aumentando de peso, pero no ha aumentado de talla. Y su edad ósea está atrasada a los 7 años, que es más o menos la edad en la que la mamá empezó a notar que se empezaba a quedar chaparrito. Se citó en 6 meses y solamente creció 2 centímetros. Se le hicieron exámenes generales y se encontró una TSH elevada y una T4 libre baja y se hizo el diagnóstico de hipotiroidismo adquirido. Aquí está, este es más o menos el patrón de crecimiento de un niño con hipotiroidismo adquirido, que aquí está el momento en el que el paciente lo presenta y comienza a hacerse la detención del crecimiento, pero el paciente sigue aumentando de peso normalmente. Y el último caso es una niña de 12 años con talla baja, que empezó a quedarse bajita desde los 2 años de edad. Peso y talla normal al nacimiento y refiere edema de miembros inferiores al nacimiento también. Es una niña que come bien y que tiene buen rendimiento escolar, pero presenta síndrome dismórfico. La mamá tuvo su menarca a los 11 años y el papá se desarrolló normal. Esta es nuestra paciente. Y esta es su somatometría. La mamá mide 162 centímetros, el papá 173 centímetros y la paciente pesa 30 kilos, mide 110 centímetros y tiene una edad ósea de 7 años. La paciente tiene 12 años. Su talla blanco familiar es 161 centímetros, que aquí está graficada. Si ustedes ven, esta es la estatura actual de la paciente, 110 centímetros, que está muy por abajo tanto de la percentil 3 como de su carril familiar y con la edad ósea atrasada.
Esta paciente se le hizo un cariotipo con un resultado de 45X0 y se hizo el diagnóstico de síndrome de Turner. Este es más o menos el patrón de crecimiento de una niña con síndrome de Turner. Y hasta aquí es lo de las gráficas. ¿Tienen alguna duda? Sí. Sí. Ahí. Aquí está la talla. Esta es la talla. Y la edad ósea está en 6 años, 6 meses. Entonces, entre 6 y 7 años, yo voy a poner mi cuadrito en la estatura que tiene el paciente. ¿Ok? Está entre la percentil 50 y la 75. Y el carril familiar de esta paciente está arribita de la percentil 75. Entonces está a lo mejor 2 centímetros abajo de su carril familiar, entonces está dentro de lo normal, se puede 4 centímetros más menos. Sí. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Y algo importante nomás complementando, si la talla está baja, aunque la edad ósea esté retrasada, se tiene que estudiar. Acuérdense que retardo constitucional y talla baja familiar son diagnósticos por descarte. Entonces, un paciente que se tiene que estudiar como talla baja, todo el protocolo, si es un niño sano, buena velocidad de crecimiento y esa edad ósea, es como llevamos este diagnóstico. ¿Sí? Pues muchas gracias a la doctora Leonor Hinojosa por tan excelente práctica. Bueno, vamos a continuar. Ahora yo creo que el tema más escabroso. Le vamos a presentar a la doctora Eloísa Saavedra, es endocrinóloga pediatra, egresada del Hospital Infantil de México, es maestra de endocrinología de la Universidad de Monterrey y es endocrinóloga pediatra del Centro Médico Nacional del Noreste del Seguro Social de la Clínica 25, expresidenta del capítulo noreste de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. Y nos va a tocar el tema de indicaciones relativas y absolutas de hormona de crecimiento, que bueno, gracias Elisa. Buenas tardes. Es ese. Una vez que ya establecimos quiénes son los niños que no están creciendo adecuadamente, vamos a tocar estos puntos. Habitualmente llegan con nosotros al consultorio unos papás con sus niños con muchas expectativas para hacerlos crecer. En algunas ocasiones también llegan muy angustiados o a veces con unas crisis de ansiedad muy importantes porque han escuchado o les han dicho que ya no están en tiempo o inclusive que la hormona de crecimiento es muy peligrosa. Entonces nosotros como personal de salud necesitamos saber en realidad cuáles son las indicaciones para dar este medicamento. Ok, se han establecido indicaciones absolutas. Esta es la deficiencia de hormona de crecimiento. Se empezó a comercializar esta hormona a partir de 1958 con esta indicación específica. Tenemos dos tipos, la congénita. Aquí podemos encontrar a estos niños a partir de los primeros meses de vida y tenemos estas características. Son niños bien conformados,
con una frente prominente, un puente nasal un poquito deprimido, un poquito regordetes, pero bien proporcionados. ¿Cuáles pueden ser las causas? Bueno, en la etapa congénita son niños que van a tener hipoglucemia y van a tener criptorquidia bilateral. ¿Cuál puede ser la causa de la deficiencia de hormona de crecimiento en estos niños? Puede ser una hipoplasia, puede ser defectos de línea media, ocasionalmente puede tener algún quiste en esta zona. Y las adquiridas son cuando puede presentarse en cualquier época de la vida, diferente a la etapa neonatal, y en este caso va a ser cualquier alteración en el eje hipotálamo hipoficiario. Puede ser algún traumatismo con pérdida del estado de alerta, en el cual no se le dio la atención adecuada y resulta que el niño siguió creciendo bien 2, 3 años y de repente se para la velocidad de crecimiento. O alguna tumoración, algunos niños que tuvieron un adenoma hipoficiario que se radió o se operó y que posteriormente vemos cómo empieza a decrecer la velocidad de crecimiento. Las características físicas, bueno, si son niños pequeños van a ser muy parecidos a una congénita y si no, si ya son niños un poquito más grandes en la adolescencia, finalmente no tienen estas características, sino que básicamente la velocidad de crecimiento es lo que se va a caer. En el síndrome de Turner, ya sea que sean pacientes con un fenotipo muy, muy característico, como la niña de la izquierda, o la del lado derecho, la niña del lado izquierdo, en la cual solamente vemos una carita triangular y la implantación un poquito baja y anteversa de las orejitas, pero es muy parecida a la hermana. En este caso, la causa de la deficiencia de hormona de crecimiento es una haploinsuficiencia del gen SOX. Síndrome de Noonan. En este caso, estos niños, si se fijan, como comentaba la doctora, son muy parecidos a las niñas con síndrome de Turner. En este caso, la causa va a ser una alteración en la proteína de transcripción de la hormona de crecimiento por una alteración genética. En este caso, lo que va a pasar es que vamos a tener deficiencia de hormona de crecimiento y de IGF-1. Se considera un 20% de los niños que se retamizan, de las niñas con síndrome de Turner, pueden tener un síndrome de Noonan. En la insuficiencia renal crónica, que también es una indicación absoluta, en este caso la cantidad de hormona de crecimiento va a ser normal. Lo que está pasando es que hay una regulación a la baja de los receptores y por lo tanto va a haber como una insensibilidad a la hormona de crecimiento. También va a haber una disminución en IGF-1. En el momento en que se mejora la insuficiencia renal, estos pacientes van a empezar a crecer adecuadamente. Los pequeños para la edad gestacional sin recuperación. Bueno, aquí tenemos una posibilidad de recuperación los primeros 2 años de vida. Si vemos que nuestro paciente no tiene una recuperación adecuada, podemos sospechar hasta en un 10% de esos niños que van a tener una deficiencia parcial de hormona de crecimiento y por lo tanto a lo largo de su vida van a tener IGF-1, IGF-BP3 en percentil 10. Estos niños sí son candidatos a hormona de crecimiento, si no nunca van a llegar a la talla esperada familiar. El síndrome de Prader-Willi, bueno, esta es una lesión o una no expresión de la porción 11 a 13 del brazo largo del cromosoma 15. En este caso, los niños, bueno, tienen características de obesidad, tienen talla baja, van a tener un retardo motor, van a tener hipotonía. Lo importante es que en estos pacientes es útil dar hormona de crecimiento lo más temprano posible porque se ha visto que todas las características mencionadas mejoran, pero la parte de hiperfagia mejora mucho más en los pacientes a los que se empieza la hormona de crecimiento antes de los 4 años de edad. De hecho, sugieren que se empiece incluso en el primer año de vida.
mutaciones del gen SOX. En este caso, las mutaciones pueden o no expresarse. Estas son de herencia autosómica recesiva. En este caso, podemos tener pacientes con talla baja únicamente, sin ninguna manifestación física. Pero en algún hermanito, algún primito, podemos tener la deformidad de Madelung. En este caso podemos tener también como progresión del síndrome, síndrome de Langweil, de Langer, y en este caso, aparte de la deformidad, va a haber displasias esqueléticas de severas a muy severas que se pueden beneficiar con el tratamiento. Incluso se considera que hasta un 22% de los niños con talla baja idiopática, si se les busca este gen, van a tenerlo positivo. Otras indicaciones relativas son enfermedades crónicas como el lupus eritematoso y la artritis reumatoide. Esto porque estos pacientes van a utilizar esteroides en forma crónica. El uso de esteroides en forma crónica va a inhibir a nivel central el eje de hormona de crecimiento. Se aumenta la somatostatina, en ese caso baja hormona de crecimiento, baja IGF-1, bajan los factores de transcripción y los niños no me crecen adecuadamente. Otra patología que se puede beneficiar es la hiperplasia adrenal congénita. Estos pacientes van a utilizar esteroides en forma de por vida, pero también tienen la característica de que son niños que van a tener aumento en la maduración esquelética por su mismo exceso de testosterona y que habitualmente no están del todo controlados. Entonces, el uso de hormona de crecimiento en algunos momentos de la vida nos va a ayudar a mejorar la velocidad para crecer. Lo mismo con las niñas de pubertad precoz. Son niñas a las que se les está dando un medicamento el cual nos está bloqueando la velocidad de crecimiento, pero desafortunadamente tenemos una edad ósea adelantada por la misma pubertad, entonces en algunos momentos del tratamiento es conveniente darlo. Hay otras indicaciones relativas, síndrome de intestino corto, síndrome de desgaste asociado a HIV, fibrosis quística, estas son multifactoriales, pero bueno, nos pueden ayudar porque son pacientes que en algún momento usan esteroides, tienen hipoxia, comen mal, pueden estar hospitalizados por periodos largos y que se pueden beneficiar también por periodos cortos de tratamiento. Las pseudoacondroplasias o hipoacondroplasias o displasias óseas también es una indicación relativa, sin embargo hay que tener cuidado porque estos pacientes en los momentos del crecimiento rápido pueden aumentar las deformidades esqueléticas, hay que tener mucho cuidado con las escoliosis. Los pacientes graves, se utilizó hormona de crecimiento en pacientes que entraron a terapia intensiva en las primeros 2-3 semanas de tratamiento, pacientes politraumatizados, quemaduras graves, sépticos, en donde se pensaba que el uso de hormona de crecimiento nos podía ayudar. Sin embargo, se vio que no es así, que aumentaba la mortalidad. Esto porque aumenta la conversión de las hormonas tiroideas y también porque se estimula el eje renina-angiotensina-aldosterona, aumentando la retención de sodio y agua, y estos pacientes se ponían más graves y morían. Sin embargo, en pacientes adultos con quemaduras graves se ha podido utilizar hormona de crecimiento con éxito en el aspecto en que se mejora o se cura más rápidamente las zonas donadoras. Bueno, ok, entonces ahora siguiendo con el segundo punto de la plática, el seguimiento. Una vez que ya se instaló el uso de hormona de crecimiento, ¿cómo lo vamos a seguir? Aquí es súper importante que hagamos un equipo entre el paciente, ustedes como su pediatra, que son quienes van a estar viendo al niño más seguido que nosotros, y el endocrinólogo. Una vez teniendo el diagnóstico específico de lo que le está pasando al paciente, es como nosotros vamos a irlo citando. Y ustedes como su pediatra tienen que ir viendo, ok, el niño o una niña con síndrome de Turner, ya será necesario acordarle a la mamá de que hay que empezar hormonas, o por ejemplo, estar preguntando si el medicamento se lo ponen adecuadamente, si se lo ponen una vez al día, si se lo ponen en la noche, si están haciendo ejercicio, porque finalmente ustedes son los que los ven más. Nosotros los vamos citando 2-3 veces por año, básicamente para ir ajustando tratamiento en relación a la patología y al peso del paciente.
¿Qué debo de esperar? Lo que estamos viendo en estos niños con deficiencia de hormona de crecimiento es que nuestra velocidad de crecimiento, como lo vimos en los ejercicios, se cae. Entonces, lo que yo espero es que mi velocidad de crecimiento y mi talla empiece a recuperarse. Son 3 momentos. El primero es una etapa de recuperación, una de mantenimiento y la recuperación en brote puberal. En el momento de recuperación, por ejemplo, yo estoy creciendo. En la primera parte de la tabla estamos viendo cómo el niño sin hormona de crecimiento está creciendo por abajo del percentil 3. En el momento en que se le empieza a dar hormona de crecimiento, este paciente aumenta la velocidad de crecimiento, se mete al carril familiar, que en este caso está entre el 25 y un poquito arriba del 50, y se mantiene con una velocidad de crecimiento estable, 1 o 2 años, hasta antes de empezar el brote de pubertad, que es cuando el paciente se sale de carril otra vez y llega a la talla meta. Para eso tenemos que saber cuántos centímetros me tiene que crecer un niño por año, y esto varía dependiendo de la edad y del brote de pubertad. Es lo mismo. Entonces, en esta curva de crecimiento vemos cómo antes del tratamiento el niño me está creciendo por abajo de lo esperado, en la percentila 3. Luego hay una fase de recuperación en donde se mete al carril normal, un percentil 50 de velocidad de crecimiento, 1 o 2 años, y después tiene una recuperación, un brote importante de crecimiento, que es cuando le toca al paciente la pubertad, y ahí uno tiene que asegurar que ese pico de crecimiento también vaya paralelo con la curva. Otra cosa que tenemos que seguir es que la pubertad se dé en tiempo y forma adecuada. En las niñas lo que vamos a vigilar, bueno, pues es el crecimiento mamario, vello púbico, y en los varones lo que se vigila es crecimiento de pene, de testículos y vello púbico. En este caso utilizamos el orquidómetro, que es las bolitas que están del lado derecho, para tratar de ver cómo va creciendo y en qué volumen están los testículos de los niños. Por arriba de 3 es un niño que empezó pubertad. ¿Qué es lo que se les pide periódicamente? Cada 4 o 6 meses se puede pedir glucosa, insulina, hemoglobina glucosilada e IGF-1, porque la hormona de crecimiento, como sabemos, pues nos va a elevar la glucosa en algunos pacientes predispuestos, en los niños con Prader-Willi, en las niñas con Turner, en algunos que tengan o tiendan a hacer obesidad central. Y la IGF-1 porque estamos dando un tratamiento que nos va a elevar IGF-1 y no debe de estar demasiado por arriba de rangos. Anualmente, un perfil de lípidos, un perfil tiroideo y la edad ósea. Como habíamos mencionado, la edad ósea va a ir, o las zonas de edad ósea van a ir dependiendo de la edad del paciente. Y van a ir apareciendo los núcleos de crecimiento, pues dependiendo de lo mismo. Efectos secundarios de hormona de crecimiento. Se van a presentar en diferentes regiones. Por ejemplo, tenemos a nivel de sistema nervioso central, en algunos pacientes como Prader-Willi o síndrome de Turner, es más común que tengan hipertensión intracraneana. Ocasionalmente pueden haber mialgias, puede haber reacciones locales, puede haber alergias generalizadas, un rash, puede haber hipotiroidismo por aumento de la conversión T4 a T3, puede haber edema o hiperglucemia, puede haber artralgias y puede haber síndrome del túnel carpiano o parestesias cuando las dosis están demasiado altas. Sin embargo, podemos ver del lado derecho que esto es más común en adultos y de todas maneras es menos del 10% de los casos. Ok, otra cosa importante, ¿hay o no riesgo de cáncer con el uso de hormona de crecimiento? Hay estudios como el National Cooperative Growth Study o un estudio de seguimiento a 25 años de Pfizer, en donde estudian ellos más de 200 pacientes por año y observan que la incidencia de cáncer en ambos es de 1.2 a 1.26, no siendo mayor al de la población en general. ¿Y qué pasa con los pacientes sobrevivientes de cáncer? Se estudiaron pacientes que les había dado un cierto tiempo de espera para tratar de evitar riesgos y en ellos se observó la aparición de una segunda neoplasia en el primer año con un riesgo relativo de 3.21 en relación a los que no recibieron hormona
y en el segundo año de 2.15. En los sobrevivientes de leucemia se observó un incremento de 4.98 en relación a los niños que no recibieron hormona de crecimiento. Estas segundas neoplasias fueron tumores sólidos. Ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones del uso de la hormona de crecimiento? Cuando yo ya tengo a un niño que tiene una edad ósea pues por arriba de 13, 14 años y mis epífisis por lo tanto están cerradas, no tiene ningún sentido darles hormona de crecimiento. Una diabetes descontrolada o pacientes con retinopatía proliferativa. Sin embargo, si yo tengo un paciente diabético bien controlado, es posible dar hormona de crecimiento. Neoplasias activas o antecedentes de radioterapia a cráneo, es necesario esperar cierto tiempo para tratar de minimizar el riesgo de una segunda neoplasia. Pacientes en estado crítico, como habíamos hablado, pacientes con alergia, pacientes que veamos que se empieza tratamiento, pero el niño se pone el medicamento una vez por semana, no hay adherencia adecuada al tratamiento, entonces no tiene ningún sentido estarlo poniendo, no vamos a tener un beneficio real. Y también es necesario que idealmente el paciente tenga algún tipo de seguridad social para que pueda asegurarse que el tratamiento se le va a dar el mínimo tiempo necesario para ver alguna mejoría, algún beneficio y no estar dando un tratamiento 2 semanas y luego lo quito y luego se lo doy 1 semana. La verdad es que no tiene sentido dar un tratamiento así. Entonces, bueno, tenemos que recordar que si un paciente en realidad cumple criterios para iniciar hormona de crecimiento, es importante hacerlo lo más oportunamente posible y referirlo. Y esto no es algo que sea una moda. En realidad, si de veras encontramos a un niño que nos esté creciendo menos en la percentila familiar o tenemos una velocidad de crecimiento baja, lo ideal es hacer una referencia oportuna. ¿Listo? ¿Alguna duda? Doctor. A ver, perdón, casi no lo escuché. Me decía que hay en la historia clínica hay pacientes que tienen antecedentes de cáncer de mama familiar. Pero hay niñas que tienen antecedentes de que sus abuelas, sus tías, incluso su madre y primas incluso, y a edades muy jóvenes han desarrollado cáncer de mama. ¿Se podría indicar ahí en estos casos? Pues si la paciente tiene indicación, porque en realidad es una deficiente de hormona de crecimiento, se puede indicar. De todas maneras, lo que habría que hacer es, como esa paciente está en riesgo por la genética, pues estar haciendo valoraciones físicas pues en forma más oportuna o más temprana. Pero si tiene la indicación, sí, más frecuentes. Sí. No hay algún estudio así que nos diga, que se estudie eso específicamente. Sí. Pero bueno, en teoría si es deficiente se puede iniciar. Ok, gracias. De nada. Doctora. Gracias, buenas tardes. Tengo una duda, en los casos en los que los pacientes requieren tanto de terapia de hormona de crecimiento como de terapia sustitutiva porque existe un hipogonadismo hipogonadotrópico, ¿por dónde debe de empezar el tratamiento? Depende de la edad en la que llegue el paciente, doctora. En este caso, habitualmente llegan, si primero llega por talla baja, lo primero que se tendría que hacer es empezar por la sustitución de hormona de crecimiento. Y oportunamente, si estamos hablando de una niña con síndrome de Turner, empezar una dosis bajita de estrógenos y ya después se ponen a dosis habituales. O si son niñas posoperadas de un tumor hipoficiario, bueno, se da el tiempo de espera, se empieza hormona de crecimiento y depende de la edad en que estén, se iniciaría la sustitución hormonal. Mi pregunta iría específicamente en los casos de síndrome de Charge o Charge, en donde existe un hipogonadismo, hipogonadotrópico, y hay un micropene. Hay micropene, hay criptorquidia, y a mí me preocupa, yo soy genetista,
Me preocupa porque nosotros tenemos pacientes con esa patología y he visto que el pediatra o el endocrinólogo pediatra se ocupa más de la hormona de crecimiento que de la terapia sustitutiva. Y bueno, he tenido casos chiquitos y llegan a los 13 años y es cuando les empiezan la terapia sustitutiva para hormonas sexuales. No, sí se están tardando un poquito. Ahí sería empezar hormona de crecimiento en cuanto se detecta que el paciente no está creciendo adecuadamente, pero más o menos alrededor de los 9, 10 años, empezar con una mini dosis de testosterona. Ok, gracias. De nada. Bueno, pues muchas gracias a la doctora Eloísa Saavedra por su bonita ponencia. Y vaya que sí es un tema difícil, yo creo que a todos nos ha tocado el que llega del fútbol, de los equipos de fútbol locales, que realmente el que la requiere no la quiere y al que no la requiere se muere por ella. Es una difícil decisión. Ahora vamos a tener al doctor Héctor Eliud Arriaga, el cual nos va a tocar el tema de deficiencia de hormona de crecimiento y talla baja idiopática. Es endocrinólogo pediatra, es egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León y del Tecnológico de Monterrey. Trabaja en el Centro Médico Nacional del Noreste del Seguro Social en la Clínica 25 y es profesor clínico del Hospital San José TEC de Monterrey, socio de la Sociedad Mexicana de Endocrinología Pediátrica y de la Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica. Gracias, Héctor. Hola, buenas tardes. Primero que nada quiero agradecer al comité organizador por la invitación y particularmente a Óscar por tenerme aquí compartiendo ahí un poquito de la experiencia que tenemos respecto a estas patologías. Perdón. Bueno, quise empezar primero por talla baja idiopática porque es lo más común que ven en su consultorio como pediatras. Como mencionaron previamente, la talla baja idiopática es un diagnóstico que se llega por exclusión. Tenemos que tomar todos los estudios posibles cuando detectamos una talla baja para descartar alguna patología. La definición es que es un niño sano, pero que tiene una estatura menor a -2 desviaciones estándar debajo de la media. Son niños que tienen una talla normal al nacer y que por definición tienen unas pruebas de función hormonal normal. Entonces la talla baja idiopática también se consideraba antes como, a lo mejor yo cuando empecé a hacer pediatría y endocrino, nos hablaban como variantes normales del crecimiento, las variables normales del crecimiento que son la talla baja familiar y el retraso constitucional del crecimiento. Entonces estas son las gráficas típicas de un niño que tiene una talla baja familiar y un retraso constitucional del crecimiento. En su mano izquierda está el niño que tiene una talla baja familiar y son niños que su pronóstico de talla final es ser bajitos y se van corriendo toda la línea de abajo o todo su carril percentilar de velocidad de crecimiento. Los antecedentes de esa familia es que la mamá medía 1,49 y el papá medía 1,62 y pues el paciente se iba a colocar pues, en la percentila 3 de talla. Entonces yo trato de explicarlo como que el paciente va colgado de la última percentila y se va todo su crecimiento, nunca deja de crecer. Es un niño sano, lo estudias, lo vuelves a estudiar, tienes la duda, lo vuelves a estudiar y nunca salió nada. Es un niño totalmente sano. Y el desarrollo de la pubertad empieza a la edad que tiene que empezar, a los 12 años en el varón. Y de su mano derecha está el patrón de crecimiento normal de un niño que tiene un retraso constitucional del crecimiento.
Este chico tiene un pronóstico de estatura un poco mayor que el anterior, más o menos en la percentil 50 de talla, pero durante todo su seguimiento iba en la percentil 10. Llega un momento en el que se sale de la gráfica y si nosotros comparamos, si ese paciente nos llega, que es lo más común, que nos llega a nuestro consultorio endocrino, como a los 12 o a los 13 porque dejó de crecer. Entonces, si los comparamos, a lo mejor estos dos comparten la estatura en este momento de la vida, pero ya preguntando los antecedentes, es muy común que los papás tengan algún antecedente de retraso. Es más común que el papá tenga retraso y el hijo tenga el retraso, y si es la mamá que menstruó tarde, la niña va a tener el retraso. Eso es como que lo más general. La forma en la que nosotros preguntamos cómo empezó la pubertad del papá es preguntándole si el bigote empezó igual que el resto de los demás, porque eso como que nos acordamos todos los varones, ¿verdad? Que el que tuvo retraso constitucional se acuerda que los demás ya estaban todos peludos y todos grandotes y uno todavía lampiño, y los demás, pues el que no se acuerda es que él estuvo normal, él tuvo un desarrollo normal de la pubertad. Entonces, aquí como mencionaba la doctora Leonor, si hacemos un ajuste para la edad ósea, por ejemplo, este paciente aquí tenía 14 años, pero la edad ósea marcaba 12. Entonces, a pesar de que su estatura absoluta estuviera debajo de la 5 o en la 3, ajustando, se metía en su carril familiar de crecimiento e iba a lograr lo que tenía que lograr a una edad que le correspondía, un niño totalmente sano. Entonces, las características de las dos son algo muy parecido al principio. Son niños que tienen una talla normal al nacer, que los primeros 2 o 3 años de ir a una talla normal empiezan a irse para la percentila 3. Tienen un crecimiento normal, sin embargo, la gran diferencia con la talla baja familiar y con el retraso constitucional es que el niño que tiene una talla baja familiar empieza con el desarrollo de la pubertad igual que el resto de la población. La niña empieza con telarca a los 9, el varón empieza con crecimiento testicular a los 10, a los 11, las niñas menstruan a una edad totalmente normal. Y si yo mido una edad ósea, que estas serían las edades óseas, está dentro de lo normal. Y su talla final va a ser de acuerdo a su genética, va a ser a lo mejor debajo de la percentila 3, pero de acuerdo a su pronóstico familiar de crecimiento. Y la talla baja constitucional. La talla baja constitucional también tiene una talla y un peso normal al nacer, igual se bajan a la percentila 3 los primeros 2 años de vida, pero siguen corriendo dentro de lo normal. Aquí este chico todo este tiempo fue con una edad ósea retrasada. Aquí está el ajuste que se hace para llegar a una talla pronóstico familiar adecuada. Estos niños tienen la peculiaridad de que empiezan siempre tarde con su desarrollo, pero cuando los demás dejen de crecer, ellos van a compensar en base a la estatura que estaba pendiente. Por ejemplo, si el paciente va 2 años atrás en su maduración, cuando los demás dejen de crecer, él va a crecer 1 o 2 años más y ahí se va a llegar hasta donde tienen que llegar. Eso es lo más común. De repente nos llega alguien que es pelón y con piojos, que tiene talla baja familiar y tiene talla baja constitucional. Sí, es muy común. Y aquí es ese paciente que tú dices, bueno, ¿le voy a ayudar? ¿No le voy a ayudar con hormona? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ¿por qué tratarlos? ¿Por qué pensar en uso de hormona de crecimiento? Pues porque estos chicos regularmente cuando acuden contigo es porque ya el papá trató de convencerlo de que es un niño sano, que no tiene nada, que él estaba así, la abuelita ya habló con ellos, o el típico que en la escuela es el acoso escolar. Entonces, estos chicos pueden verse beneficiados con el uso de hormona de crecimiento. En realidad no hay nada que demuestre que a futuro estas personas tienen mayor riesgo de depresión o daño psicológico al final, pero particularmente en ese momento de la consulta o en ese momento de la niñez sí pueden verse afectados. Entonces, la determinación de la FDA o del Comité para el Uso de Hormona de Crecimiento en Estados Unidos habla de el tratamiento con hormona de crecimiento para el niño que tiene una talla baja idiopática cuando descartamos cualquier enfermedad, tiene una talla
actual menor a menos 2.25 desviaciones estándar, y su pronóstico de estatura final va a ser menor a 2 desviaciones estándar, que en varones es 1.60 y en mujeres 1.50. Eso en Europa está todavía en discusión, solamente FDA es el único que tiene aprobado, pero aparentemente sí hay una mejoría del uso de hormona de crecimiento en estas personas. Depende de dónde lo veamos, las revisiones sistemáticas pueden ir de una mejoría de talla final de 2,5 a 7.5 centímetros terminando el tratamiento con hormona de crecimiento. Es un tratamiento, como mencionó la doctora Saavedra, que tiene sus implicaciones, costos, efectos secundarios, y eso se tiene que plantear muy bien con la familia, particularmente aquí en México, pues el seguro de gastos médicos no lo cubre como en Estados Unidos, y tenemos que hablar con la familia acerca de cuál es el pronóstico, ¿de acuerdo? Preferimos usar hormona de crecimiento en estos chicos cuando todavía no empiezan pubertad o cuando tienen un peso pues bajito, para que les ayude más, para que salga más económico para la familia. Es una decisión, tratamos de que sea compartida, pero si el paciente llega contigo a la consulta y si el niño va a medir 1.70 o 1.65, pues evidentemente no lo vamos a usar, pero si en los chicos que vemos que su pronóstico de estatura es ser menos de 1.60, va a medir 1.50, tiene la inquietud, tiene la posibilidad de hacerlo, se puede utilizar. ¿Qué otras alternativas? Pues el retraso constitucional del crecimiento es una situación relativamente frecuente y dependiendo de cómo se vea el pronóstico de estatura de esta persona, podemos utilizar otra alternativa que no es tan costosa como hormona de crecimiento, que es el uso de testosterona a dosis bajas. La gráfica esta demuestra cómo está el crecimiento de este chico y llega un momento en el que tiene que empezar la pubertad y no la empieza por su propio retraso constitucional. Entonces, las líneas de arriba, las líneas redondas las de arriba demuestran el tratamiento con uso de testosterona y la de abajo demuestra lo que hace el paciente solito espontáneamente. Entonces, ¿cuál es la ventaja del uso de testosterona? Es una ventaja más desde el punto de vista social. La testosterona es un medicamento que que tiene como efectos secundarios que además de promover el crecimiento, también pues evidentemente va a lograr que tengan bigote, que tengan vello, cosas que a chicos como 13, 14, 15 años que todavía no empiezan con sus cambios, pues evidentemente les puedan afectar. Entonces, si el paciente vemos que es candidato, que ya descartamos que tenga alguna enfermedad desde el punto de vista hormonal, sistémica, y están de acuerdo, se puede utilizar. Es un tratamiento muchísimo más económico, tiene pocos efectos secundarios a la dosis que utilizamos, sí lo tenemos que monitorizar, pero regularmente nos va bien si el paciente llega oportunamente. Y la deficiencia de hormona de crecimiento, pues la deficiencia de hormona de crecimiento es la deficiencia de esta hormona, ya sea total o parcial, y no se puede detectar en suero. Entonces, traje 3 o 4 casos que hemos visto en la consulta, particularmente el foco que quise darle a esta presentación es el niño chiquito, el niño que no es el adolescente o el niño más grande que está creciendo poquito, sino el bebé que llega a la consulta porque no está creciendo bien. Entonces esta es la curva de este chico, tenía 2 años y medio cuando llegó al consultorio. Como antecedentes tenía que hizo una hipoglucemia asintomática al nacer y que estuvo ictérico y aparentemente fue algo que remitió espontáneamente con el tratamiento en casa con baños de sol. Entonces a su llegada, ese chico tenía menos 3.6 desviaciones estándar de talla y como lo mencionaban los doctores previamente, pues su carita, su frente amplia, su puente nasal deprimido y su pene estaba pequeño para la edad en la que llegó. Al revisarle una edad ósea estaba en 1 año y sus exámenes de laboratorio, la somatomeína C demostraba un nivel de 1, que es, lo normal era de 14 para arriba, y el resto de las hormonas hipofisiales estaban normales. Complementamos el estudio con una resonancia de encéfalo y determinaron una hipoplasia hipofisiaria. Existen
las enfermedades genéticas que pueden causar una deficiencia hormonal de crecimiento, los genes que brindan la formación de las células que producen hormona de crecimiento, pueden causar una afección y pueden causar talla baja en esta edad. Regularmente estos chicos a veces, si solamente tienen la deficiencia de hormona de crecimiento, van a manifestar la detención de crecimiento hasta los 2 años, año y medio, 2 años. Sin embargo, pueden manifestar otros datos iniciales como una ictericia prolongada, micropene o la facies que demostramos en este paciente. Y esta es otra paciente que llegó también pequeña. Esta niña llegó a los 11 meses. También, esta chica la mandaron por un peso bajo, el pediatra la mandó por un peso bajo y pues a la exploración física también encontramos una talla muy baja. También tenía antecedentes de que tuvo una crisis convulsiva, no le encontraron la causa, la mandaron a casa, un retraso del desarrollo psicomotor y también una ictericia prolongada. Los datos al nacer estaban todos normales. Al estudiarla por la estatura cuando llegó era de -7 desviaciones estándar, lo normal es hasta -2 y esa estaba -7. Entre más alejado estés de la gráfica, pues evidentemente más riesgo de tener alguna enfermedad vas a tener. Entonces esta niña estaba en -7 desviaciones estándar cuando llegó, su fenotipo muy parecido al del chico que vimos antes, pero esta paciente, aparte de tener una deficiencia de hormona de crecimiento, tenía un cortisol muy bajito. Las pruebas de función tiroidea están normales y la dosis estaba en 6 meses. Esta niña tenía un aracnoidocele celar, mira el tallo hipoficiario donde está, jalado hasta acá, y eso es puro, bueno, este es líquido ahí ocupando parte de la silla turca. Entonces, las causas congénitas, existen las causas idiopáticas que no podemos demostrar, probablemente es algo genético, asociado a trauma obstétrico y un panhipopituitarismo congénito. Esta paciente tenía como un único antecedente que la mamá tuvo infección por virus papiloma humano, como único dato, es algo no tan relevante, pero pues ahí a lo mejor algo tiene que ver en la formación. Las manifestaciones de estos pacientes son talla y peso normal al nacer, una facies que se llama cara de querubín, que es hipoplasia del segmento medio de la cara, como comentábamos en la plática inicial, una hipoglucemia que puede ser de difícil manejo, ictericia prolongada, distermias, una microcefalia y micropenia. Entonces, la mayoría de los casos de las enfermedades congénitas pueden tener una deficiencia hormonal múltiple, sin embargo, a veces los pacientes demuestran esta falla hasta los 2 años, que ya el crecimiento ya no está promovido bueno, los primeros 2 años el crecimiento está fundamentalmente dado por hormonas tiroideas y por alimentación. Si el paciente está comiendo bien y su función tiroidea está normal, van bien hasta que los 2 o 3 años empiezan a dejar de crecer. Y bueno, esta es la niña del caso anterior, aquí fue cuando empezó con nosotros y esta es la última cita que fue hace como 3 meses, de -7 desviaciones estándar pasó a -3. Su pronóstico de talla final es en la percentil 50, pero ya ahí nos vamos acercando cada vez más. Este es otro niño con una deficiencia congénita de hormona de crecimiento. Este niño la primera vez que lo vimos tenía 3 años y también medía 71 centímetros. Esta fue la primera cita y la segunda flechita es de cuando empezamos hormona de crecimiento. Ese chico también tiene una deficiencia de hormona de crecimiento. Esta fuera una secundaria, una hipoplasia hipoficiaria. Su pronóstico de talla final era estar en las percentilas de abajo. Entonces, a él, creo que también él estaba en -5.3 y lo pasamos ya a -3 en 3 años de tratamiento. Y esta ya es una niña más grande. Esta fue mi primer paciente que tuve en el consultorio privado. Esta paciente la estaba viendo un pediatra, el pediatra lo estaba viendo cada 6 meses, un control de rutina de pediatría, y el doctor empezó a ver que un año antes de que mandaran conmigo empezó a dejar de crecer. La talla pronóstico de esta chica era una niña bajita, sin embargo siempre había estado corriendo bien en la percentila 10, pero
1 año o 2 años antes de llegar conmigo, dejó de estar en la percentila 10 y cuando llegó conmigo ya estaba debajo de la 3. No había ningún dato de interés al nacer, una paciente a término con un peso normal al nacer. Cuando llegó tenía una ósea de 7 años, una somatomeína C baja y unas pruebas de función tiroidea y cortisol normales. El doctor pues obviamente ya le había hecho biometría, todo eso normal, y la sometimos a una prueba de estimulación con hormona de crecimiento con clonidina, reportó un estímulo máximo hasta 4.6 y concluimos una deficiencia de hormona de crecimiento. Esta niña no tenía nada por imagen al hacerle la resonancia. Y respecto a las causas adquiridas de deficiencia de hormona de crecimiento, pues estas tenemos que pensar mal en un chico que vemos una gráfica como la de ella. En una niña que vemos que está todo bien, y de repente deja de crecer, eso no nos debe de gustar, eso es un dato de alarma. Debemos de pensar, y debemos de pensar mal, debemos de pensar en un tumor ocupativo ahí de base de cráneo, o pacientes que tuvieron algún antecedente, alguna neoplasia o un trauma craneoencefálico, ir intencionadamente a descartar esta enfermedad. Y esta es la paciente ya durante el seguimiento que le hemos dado. Aquí empezamos hormona de crecimiento y más o menos al año ya otra vez la metimos dentro de los carriles normales. Para su pronóstico familiar de talla ya está prácticamente dentro de lo normal, todavía nos faltan unos 2 o 3 centímetros, pero pasa lo que comentaba la doctora Eloísa. A estos chicos les das 1 año de hormona de crecimiento, 2 años, y ya mejoran su talla y ya sienten que ya la libraron. Entonces es un tratamiento intermitente. De repente esta niña dejó de usar hormona de crecimiento por 6 meses y en lugar de ir para arriba, otra vez se nos fue para abajo. Entonces tienes que otra vez convencerlos, hablar con los papás de que tienen que estar más apegados con el tratamiento, pero en general con ellos nos va muy bien. Aquí, como comentaba también Eloísa, no hay una edad exacta de que bueno, vas a llegar tarde, vas a llegar muy temprano. Identificando al paciente con talla baja, vale la pena estudiarlo, ¿de acuerdo? A lo mejor no tiene nada. Un dato que me sorprendió a mí en una revisión que vi de talla baja es que a veces para llegar a un diagnóstico de deficiencia de hormona de crecimiento, o sea, todos los estudios que le hacen a un niño pueden ser hasta $100,000 entre todo lo que hacen en Estados Unidos para llegar a un diagnóstico de que tiene una talla baja familiar o talla baja constitucional. Pero si identificamos un paciente que tiene una enfermedad y es candidato a recibir tratamiento, vamos a hacer que el paciente tenga un crecimiento normal. Esto, muchas gracias. ¿Alguna duda? Sí, doctor. Preferimos que sea antes, justo antes de la pubertad, para ayudarle mejor. Las hormonas sexuales ayudan a que el cierre de las epífisis sea un poquito más acelerado, particularmente en las niñas. Entonces, si el paciente después de platicar, descartar todo, quiere tomar la decisión, sí les decimos que sea lo más pronto posible para que no se eleven costos y el éxito sea mejor. Es mejor el pronóstico cuando es antes de la pubertad. ¿Alguna otra duda? Sí, doctor. ¿4 horas al día, todos los días? ¿Es una causa adquirida de deficiencia del crecimiento de la hormona? No propiamente. Estos chicos a veces puede ser que estén en un régimen alimentario un poquito restrictivo por su competencia, entonces a veces tienen un retraso de la maduración. Incluso es muy común que lleguen niñas que hacen gimnasia o que hacen baile, que la maestra dice que todas van a ser chiquitas. Pues no necesariamente, todo va en base a tu talla blanco familiar. Lo que sí es que sí a veces hacen un retraso. Y en teoría, si tú te tardas más de 2 años en identificar una enfermedad, cualquiera sea, una enfermedad sistémica,
una sinusitis crónica, una otitis de repetición, neumonías, y se tarda más de 2 años en recuperar o en controlar esa enfermedad, te puede afectar tu talla final. Entonces, si estos pacientes tienen una limitación nutricional y van mucho tiempo haciéndolo, pueden quedarse un poquito más bajitos de su talla pronóstico. No es una deficiencia de hormona de crecimiento per se, porque las pruebas son normales, pero sí pueden restringir un poco su crecimiento. Perdón, ¿cuáles serían los efectos adversos de la testosterona para ese paciente que se le quiere dar el empujoncito, como bien lo dice usted, a lo mejor más por un aspecto social que médico? Bueno, los efectos secundarios que les explicamos a los papás y los que vienen reportados en la literatura son que pues, con las aplicaciones pueden tener un poco de labilidad emocional, pueden ponerse un poquito más agresivos de lo habitual. Tratamos de decírselo de una forma cómoda, porque si el papá y si el niño identifican que le está diciendo que se va a poner, inmediatamente el paciente va a ponerse a la defensiva y se va a poner agresivo, lo van a justificar con el medicamento. Pueden aparecer cefalea de una intensidad leve a moderada y pues los efectos secundarios de empezar pubertad. Pueden tener bigote, acné, algunas personas que son más sensibles pueden tener un acné un poquito más marcado y los cambios de desarrollo puberal, pero sí, lo más común es el cefalea y a veces que andan, los primeros, es un medicamento de depósito que dura 1 mes, entonces los primeros días de aplicación pueden ponerse un poquito más intolerantes los adolescentes. Pues, de nada. Se les tiene que hacer un estudio, una resonancia para descartar alguna tumoración que tuvieran. No, con las pruebas bioquímicas tenemos para ver la función hormonal. O sea, cuando hablamos de una deficiencia de hormona de crecimiento que ya demostramos bioquímicamente, sí tenemos que descartarla a fuerza, pero en una talla baja idiopática, en una talla baja constitucional no es necesario. Gracias. Gracias. Vamos a darle las gracias al doctor Héctor Arriaga por su participación y vamos a tomar un receso hasta las 5 de la tarde para retomar el taller. Tenemos 20 minutos para irnos a refrescar un poquito.